Vamos a saludar con el doctor Ángel Valderas. Él es docente universitario mexicano y con él vamos a hablar de este tema. ¿Nos escucha, doctor? Ahora sí los escucho perfectamente. Saludos cordiales, Mónica, Jaime, gracias de la invitación acá desde México. Gracias, doctor. México eligió a 2.681 impartidores de justicia. El día domingo anterior se dio este proceso de elecciones, aunque he visto que la oposición hace una crítica por la poca afluencia de ciudadanos que se convocaron para votar el domingo anterior. Cuéntenos un poco los detalles. Allá en México, doctor, no se exige el voto como acá en Ecuador. Acá sí nos exigen el voto. Debemos tener ese papelito que nos entrega el Consejo Nacional Electoral acá en Ecuador para hacer cualquier trámite. En México no es así, ¿verdad? No, no es así. No tenemos voto obligatorio en ningún tipo de elección. Voy a tratar de ser muy sintético. Miren, México se encamina al caso de Estados Unidos, de Suiza y de Bolivia, en donde se eligen jueces de distintos tipos. En Estados Unidos, la mayor parte de los jueces estatales se eligen por el voto popular. México se encamina a Japón, en donde cada 10 años hay revocación de mandato de integrantes del Poder Judicial. El domingo pasado, en esta elección, es producto de una reforma constitucional, legal, legítima, democrática, avalada por mayoría calificada, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Nosotros tenemos estados, no tenemos regiones o provincias, es como en Estados Unidos. Tenemos 32 estados. Y se requiere para una reforma constitucional la mayoría en más de la mitad, es decir, en al menos 17. Todo ese íter sucedió. Tenemos en México aproximadamente 7 años discutiendo sobre el Poder Judicial. En el anterior sexenio, el anterior presidente solicitó al Poder Judicial autorreformarse. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Máximo, lo intentó, pero un grupo al interior del Poder Judicial bloqueó todos los esfuerzos de una autorreforma, donde desde dentro del Poder Judicial habrían podido establecer un mecanismo de mejora del Poder Judicial. Pero la mayoría se negó. Es por eso que acudimos a las urnas ante una reforma constitucional que muy interesante con respecto a los números que planteas y al papel de la oposición en México. Esta reforma se planteó el 5 de febrero del año pasado, en 2024. Y la doctora Claudia Sheinbaum, actual presidenta, de manera abierta, explícita, transparente, en su programa de campaña, habló de la reforma al Poder Judicial. O sea, nosotros votamos en junio del año pasado. Entonces, ¿qué quiero decir? Desde febrero se sabía de una reforma que Morena, partido en el poder, y aliados querían encaminar del Poder Judicial. A sabiendas de esta reforma, la doctora Claudia Sheinbaum arrasa en las elecciones con el 60% de los votos. La candidata que quedó en segundo lugar quedó con 27% de los votos. O sea, prácticamente más del doble de votos de la doctora Claudia Sheinbaum. Por lo tanto, se sabía que la reforma judicial iba a ir. Nunca jamás, Mónica y Jaime, vamos a volver a ver estos números. Ustedes saben que yo me dedico a las matemáticas, a la ingeniería, al análisis de procesos electorales desde el punto de vista numérico. Estos resultados nunca jamás los vamos a volver a ver por una sencilla razón. El domingo pasado fue una elección atípica por el tipo de elección. Solamente votamos por un poder, el judicial. Pero eso no va a volver a suceder en México, porque la reforma plantea que la próxima elección de Poder Judicial, que va a ser una parte en 2027, nada más va a ser
una parte del Poder Judicial, la que no se eligió el domingo, pero de manera concurrente con Poder Ejecutivo, con Poder Legislativo. Es decir, al igual que en Estados Unidos, el día que uno vota por Presidencia de la República, senadores, diputados, ese mismo día se vota por Poder Judicial. Entonces, esta baja afluencia del 13%, que ahorita vamos a ver que no es tan baja, en realidad es porque no se cubrió el 100% de las casillas. Para que se den una idea, hay gente que se tenía que trasladar 2 horas y media al lugar de donde tenía que votar. 2 horas y media de ida y 2 horas y media de regreso para poder ejercer el voto. Porque las casillas no se colocaron en el 100% como sucede en una elección normal. Esto explica esa situación. Bueno, con respecto a lo que dice la oposición, miren, 13% en un país con 100 millones de electores son 13 millones de personas. Para que ustedes se den una idea qué significan en México 13 millones de personas, el partido más importante de la oposición en México, que se llama Partido de Acción Nacional, el año pasado, en la elección presidencial, sacó 9.6 millones de votos. 9.6 en una elección presidencial que son las más concurridas, porque en las elecciones intermedias nosotros elegimos presidente o presidenta cada 6 años y cada 3 años elegimos al Congreso. Entonces, cuando no se elige presidente o presidenta, baja la afluencia, y cuando se elige presidente o presidenta, aumenta la afluencia. Entonces, con respecto al año pasado, en una elección máxima, el domingo salimos a votar más de los que votaron por el principal partido de la oposición. Con respecto al segundo partido de oposición, que era el partido más importante en México durante décadas, el PRI, sacaron el año pasado 5.7 millones de votos, es decir, ni siquiera la mitad de los que salieron a votar el domingo. Para que se hagan una idea, el futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de los pueblos originarios. Vamos a tener a un presidente del Tribunal Máximo indígena. Bueno, él solito sacó más de 6 millones de votos. Es decir... ¿Él será el presidente de la Corte? Sí, presidente de la Corte Suprema en México va a ser indígena. Se llama Doctor, ¿y los candidatos eran inscritos por listas no del partido político que siempre participa para presidente o los otros? ¿Había representación política en estas personas o era una votación nominal por personas nada más? Prohibida la participación política de los partidos políticos, prohibida por ley. Tenemos un Instituto Nacional Electoral, que es el análogo de su CNE en Ecuador. Nosotros tenemos el INE. ¿Cómo fueron seleccionados, Jaime? Te escuché al inicio de lo que dice la oposición. Decían que no estaban preparados. Imposible. Porque todas y todos aquellos abogados, jueces, magistrados que quisieron mantener su cargo, lo podían hacer. Los nuevos que querían ingresar se tuvieron que inscribir en un proceso en el cual hubo 3 comités de evaluación, uno del Poder Legislativo, uno del Poder Ejecutivo, uno del Poder Judicial, cada comité con 5 juristas reconocidos que establecieron el primer filtro. Tenías que cumplir requisitos mínimos en términos de licenciatura, maestría, estudios, experiencia. Es decir, toda la gente que pasó el primer filtro está garantizado que cualquiera de ellos podría convertirse en juez, en magistrado, o como sucedió en este caso, de 10 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 decidieron presentarse a la reelección. Y los otros 7 no. Bueno, las 3, porque son mujeres,
las 3 que se presentaron a la reelección ya se reeligieron, las 3, y habían sido elegidos con otro método. Entonces, es una falacia lo de que vamos a tener jueces no preparados, no es cierto. Intentan descalificar, ¿no?, el proceso. Sí, mira, de alguna manera sí, porque lo que sí se hizo ante la gran cantidad de candidatos es, primer filtro, comité de evaluación, muchos no pasaron. Por ejemplo, no tenías que haber sido condenado por delitos, o sea, de entrada, primer filtro. Segundo filtro, puede parecer chistoso, no lo es, un proceso de insaculación. ¿De qué? Es decir, insaculación, es decir, todos los que cumplen los requisitos entran al primer filtro. Todos los que pasan al primer filtro entraron a un proceso de insaculación público, transparente, para fijar un número máximo de candidatos por cargo. Por ejemplo, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron 64, de los cuales 33 mujeres y el resto hombres, para competir por 9 cargos. Eso es un segundo filtro aleatorio, no hubo decisión de ninguna persona. Y tercer filtro fue el domingo, el voto popular. Porque entonces la gente que llega nos garantiza, por el primer filtro nos garantiza que tienen la preparación para el cargo. El segundo filtro nos garantiza que no fueron seleccionados por nepotismo, por amiguismo, por cercanía. Se nos cayó la señal. Nos garantiza un poder judicial con legitimidad, elegido por el voto popular. ¿Es algo inédito? Sí lo es. Yo en mi estado tuvimos que votar por 38 candidatos, recibimos 6 boletas. En 19 estados de la República recibieron 9 boletas, eligieron a más de 50 candidatos, porque elegimos a los 3 tribunales supremos, la Suprema Corte de Justicia de Nación, Tribunal de Disciplina Judicial que vigila la actuación de los jueces, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos 3 tribunales son nacionales. Pero también elegimos salas regionales que agrupan a varios estados y elegimos finalmente a magistrados y jueces que operan en cada estado en particular. Y en 19 estados eligieron además jueces estatales. Hagan de cuenta jueces que operan solamente en Pichincha, nada más, o en Guayas, nada más ahí en estado. Eso fue en 19. Y en 13 estados, en 2027, vamos a elegir a nuestros jueces estatales. Fue nuestra primera vez, Jaime y Mónica, nuestra primera vez. Es la primera vez que se organiza un tipo de elección de este tipo. Pero ya aprendimos mucho en el proceso, mucho. Hay gente que conoce cada vez más la estructura del Poder Judicial. Conoce cada vez más a los personajes del Poder Judicial, que era un poder opaco en México, seleccionado, en México decimos dedazo, cuando hay un gran elector que te selecciona. Basta comparar hoy en día quién va a ser el presidente de la Suprema Corte, cómo fue elegido, más de 6 millones de votos. La anterior presidenta de la Corte, ¿cómo llegó a ser presidenta de la Corte? Con un voto. ¿De quién? Del presidente de la República. Ella misma lo declaró en televisión. ¿Cómo fue su ingreso al máximo tribunal del país? Porque fue a tomarse un café con el presidente de la República y ya salió siendo magistrada. Así se seleccionaban los jueces antes en México. El proceso formal eran 129 electores, 128 senadores y el presidente de la República. El mecanismo previo a esta elección era, el presidente propone una terna al Senado. Por mayoría calificada de 2/3, el Senado elige de esta terna, propuesta por el Ejecutivo. Si el Senado rechazaba la terna regresa al presidente de la República.
el presidente de la República envía una nueva terna, si no logra los 2/3, se regresa al presidente. Y tercera ocasión, el presidente decide de manera personal. Ese era el mecanismo. O sea, en esencia, si a un presidente le rechazaban sus candidatas o candidatos, los metía de nuevo, cambiaba uno y seguía mandando. El último escalón era que el presidente decidía personalmente a quién. Ese era el mecanismo. Ya se imaginarán, si ustedes son jueces de tribunales supremos y fueron elegidos directamente por el presidente en turno. No, pues no había verdadera independencia del Poder Judicial. Y no entiendo que la oposición con más democracia habla de dictadura, ¿no? O sea, eso sí llama la atención. Llamaron a no votar, Jaime. Es increíble, llamaron a no votar. Mira, la oposición en México se dividió en dos grandes bloques. Una le ejemplifica el coordinador de la fracción en el Senado del principal partido de oposición. Abiertamente salió a decir, yo no voy a votar y pedimos que no voten. Lo que en México es un delito, ¿eh? O sea, tú puedes decir yo no voto, pero lo que no puedes hacer es decir no salgan a votar. Lo hicieron. Pero otra parte de la oposición, del mismo partido, sí salieron a votar. O sea, ellos dijeron, sí queremos participar y llevar nuestros propios candidatos. Entonces, eso muestra que la oposición no tomó una posición única. Lo que sí es que ellos venían operando en contra de la reforma por una razón muy sencilla, muy sencilla. La oposición en México hoy está constituida por dos partidos que ya gobernaron el país. Los jueces, ¿qué les diré? El 99% del Poder Judicial en México actual hasta el 1 de septiembre fue seleccionado por los dos partidos de oposición. ¿Sí me explico? Se repartieron. Ellos ponían a los jueces, querían seguir manteniendo a los jueces porque ellos los seleccionaron y entonces ahora no les gustó. Y cuando un juez no les hacía el favor completo, lo sacaban. Mira, en realidad tenemos un poder judicial que operó en contra de los intereses del país, por ejemplo, para favorecer a empresas de electricidad extranjeras, léase las empresas españolas Iberdrola, Naturgy, Fisterra. Tenemos un poder judicial que perdonaba a grandes empresarios para que no pagaran impuestos y tenemos un poder judicial que liberaba a cabezas del crimen organizado por minucias formales. Para eso se utilizaba el Poder Judicial en México. El 1 de septiembre se termina este Poder Judicial. Ellos van a estar hasta septiembre, hasta el 1 de septiembre. 1 de septiembre ingresan todos los nuevos jueces. Ahorita en este momento se terminaron ya de contar los votos para los 3 tribunales supremos. Se va a terminar ya casi el conteo de los votos regionales. La semana que entra se tienen ya los resultados definitivos. Muy bien, excelente la información que nos está dando el doctor Ángel Valderas. Doctor Valderas, una inquietud que tal vez va a llamar mucho la atención de la audiencia. ¿Cuánto gana un juez allá en México? Hablemos de dólares. Mira, ahorita lo traduzco rápidamente a dólares. Sorpréndanse. Primero les doy la referencia. Un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gana 4 o 5 veces más que su análogo en Estados Unidos, en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, en Italia, en España, en el Reino Unido. 4 o 5 veces más. Salario nominal en pesos con prestaciones, 750,000 pesos. Vamos a redondearlo para facilitar a 800,000 pesos. Eso implica $40,000 mensuales. ¿Qué? $40,000 mensuales.
los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y saben cuál es el argumento? El argumento es que ellos tienen que ganar tanto dinero para no ser cooptados por el crimen. Para no corromperse, para que no les den sobornos. Hay una violación abierta. La Constitución, esta gente gana 3 veces más que el presidente de la República, a pesar de que la Constitución mexicana tiene un artículo que señala que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República. De ese calibre, Jaime y Mónica, a mí me da una envidia, la regué. En vez de haber estudiado ingeniería, debería de haber estudiado para ser juez de la Suprema Corte. Mónica, ¿usted cuando fue juez acá, cuánto ganaba? 4,000. $4,000. Con descuentos, 3,500. Bueno, nos vamos a los jueces abajo. O sea, ahorita les di el top. Pero acá el juez de Corte Nacional, por ejemplo, gana $5,200. No, mira. Acá, y es porque evidentemente tampoco puede ganar. Más que de hecho, presidente. gana menos porque el presidente gana 5,062. Entonces, el juez de Corte Nacional debe estar ganando unos 4,900 muy probablemente, doctor. Mónica, tú acá habrías ganado sobre $13,000. Me $13,000. Llevémosla a México entonces. Es lo que ganan jueces chiquitos, ¿eh? Chiquito. Vamos el rango de 13,000 hasta 40,000. Además, les voy a decir, privilegios, pensiones de retiro, el uso de automóviles blindados. Chofer. No pagaban su comida. Sí, chofer, no pagaban su comida. Tenían comedor, aparte de que tenían comedor en los juzgados, tenían pago para comer en restaurantes de lujo, tomando vino francés, champaña, etcétera. Todo como parte de sus prestaciones salariales. Y en este cambio no se tocan los sueldos. Se van a tocar porque finalmente se va a aplicar el artículo constitucional que señala que no pueden ganar más que el presidente de la República. Un juez regional Por eso no querían. gana más. Exacto. Por eso los actuales no querían. Pero también tuvieron la oportunidad de presentar. Mira, los actuales no pasaron por comités de evaluación, no pasaron por insaculación. La reforma decía, todo el que quiera participar del poder actual tiene pase directo, entra directamente a las boletas de votación. Y hubo un porcentaje que sí lo hizo. En nuestras boletas había una sigla, EF, que dice en funciones. En funciones. Y varios se reeligieron, porque también la candidata más votada, casi con 6 millones de votos, se llama Lenia Batres, obtuvo 5,800,000. Ella es ministra actualmente, pero la gente valoró su trabajo, porque hoy en día las decisiones del Poder Judicial en México se han hecho más transparentes. Hoy en día jueces y juezas, como en Estados Unidos, como hace Donald Trump, publican en la red X opiniones sobre sentencias. Pero eso no sucedía jamás en México. Entonces, eso permitió a la opinión pública valorar de las ministras en funciones, porque además no fue votación por bloque. Y eso nos dicen los números. Para que se den una idea, primera ministra en funciones obtuvo 5,800,000 votos. Segunda ministra en funciones, 500,000 votos menos. Tercera ministra en funciones, 800,000 votos menos que la primera. 1,300,000. Es decir, la gente no es que decidió, queremos a las 3, no, la gente misma valoró de las 3 en funciones que sí quedaron, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, claramente diferenciado. Doctor, finalmente quiero pasar a otro tema, algo de acá de Ecuador. ¿Qué lectura darle usted en este segundo periodo de Daniel Noboa que empezó el pasado 24 de mayo? Pues mira, recordarán que nos conocimos
con el análisis que yo hice, que terminó, Jaime y Mónica, gracias a su invitación, terminó en reuniones en donde yo presenté mi análisis ante la Comisión de Observación de la OEA y ante la Comisión de Observación Europea, en donde participaron otros académicos. Participó un profesor norteamericano, bueno, que trabaja en una universidad norteamericana, participó un equipo forense español en esa reunión. Yo estoy tan seguro de que hay una ilegitimidad de origen, pues que me presenté ante la Comisión Europea y ante la Comisión de la OEA a presentar el análisis que yo hice, y además estudiando el análisis forense que se hizo de un instituto de forense en Canarias, un profesor en Indianápolis, con muy buenos análisis. Yo creo que las ilegitimidades de origen causan mucho daño a un país, porque queda siempre la sospecha que llegaste de manera indebida. Y no es un buen comienzo. Yo esperaría que Ecuador no entre en un caos, en una crisis política derivada de la manera en la que Daniel Noboa se religió. Yo siempre voy a comparar la actitud de Daniel Noboa, por ejemplo, con Romano Prodi en Italia, 2006, y con Oscar Arias de Costa Rica, Ecuador, 2006, y con Felipe Calderón de México en 2006. Los candidatos ganadores ante sospechas o ante evidencias de votos que no podrían coincidir, actitud Romano Prodi y Oscar Arias, vámonos al conteo de nuevo, ratificaron que vencieron, legitimidad absoluta. Pero tenemos el caso de Ecuador y tenemos el caso de México, donde los institutos electorales y los tribunales electorales no hicieron su trabajo. No revisaron, a pesar de las irregularidades evidentes, dejaron seguir el trabajo. Fíjense cómo nosotros en 2025 recogemos lo que se sembró en 2006. Es decir, hace 19 años el pueblo de México cuestionó el actuar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el llamado Instituto Federal Electoral. Resultado, el Instituto Federal Electoral dejó de existir por otro organismo, que muy interesante el organismo electoral que tenemos hoy, porque pudiéramos decir que está dividido a la mitad. Parte, digamos, más afín a la oposición y parte más afín al gobierno. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque si tú desde la oposición quieres hacer irregularidades, tienes a la otra mitad que te está vigilando. Y si desde el gobierno quisieras hacer irregularidades, tienes a la otra mitad que te está vigilando. Es difícil. Y ahora, con el nuevo Tribunal Electoral, elegimos a 2 de 7, las cosas ya cambiaron. Pero nos costó mucho trabajo. No es una posición facciosa. Mira, hoy lo decía la presidenta de la República y lo escuchaba ayer. Sin esta reforma, la presidenta, por dedazo, habría podido elegir a la mayoría de los tribunales, porque así marca la ley. Y además, como el partido en el poder tiene mayoría calificada en el Senado, la terna que mandara la presidenta iba a ser electa 100% seguro. Esto lo escuché apenas ayer en un dirigente nacional del partido en el poder, que dijo, es que miren, si hubiéramos querido, tenemos los números para imponer a todos, sin pasar por el voto popular. La reforma es de mayor calado, es hacia el futuro, no es algo inmediatista para la presidenta en turno. Nuestra presidenta tiene aprobaciones que van entre el 70 y el 80%. No es una presidenta que necesite dar manotazos en la mesa, no, absolutamente no. Es una presidenta que ha ganado incluso apoyo dentro de gente que votó por la oposición hace un año, en un orden que va del 10 al 20%, porque ella ganó con el 60%. Reconocen el trabajo. Reconocen el trabajo, y estamos hablando 15 puntos, entre 15 y 20 puntos de gente que votó por la oposición, reconoce el trabajo de la presidenta. Doctor, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. Abrazo, Mónica, Jaime, gracias por la invitación. Hasta luego.
Gracias. El doctor Ángel Valderas, docente universitario mexicano, hablando de las elecciones del Poder Judicial y otros temas de coyuntura.